Hola, ¿cómo están? Gracias una vez más por estar allí. Bienvenidos, bienvenidas. Como siempre decimos al comienzo de cada uno de nuestros encuentros, gracias por acercarte a este canal, Desperté, a donde estamos todos aprendiendo juntos qué tiene para contarnos la ley del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Una ley que, como ya hemos dicho muchas veces, nos ha traído, nos ha permitido reencontrarnos con un principio vital, y decimos reencontrarnos porque esto era conocido por nuestros ancestros más lejanos. La historia hizo que este conocimiento se vaya perdiendo, y justamente trayendo de nuevo este conocimiento a nuestro presente, tenemos la posibilidad de alcanzar el objetivo al que todos nosotros nos estamos dirigiendo. Todo esto no tendría ningún sentido si no fuera por el hecho de que todos estamos intentando equilibrar nuestras vidas, solucionar nuestros problemas, intentar dar respuestas a todos esos interrogantes que sentimos aquí en nuestro corazón y que muchas veces no podemos resolver. Muchos de nosotros hemos transcurrido muchos caminos en los cuales nos hemos encontrado con diferentes ideologías religiosas, místicas, orientales, incluso hasta un poco más ligadas con la ciencia, como pueden ser cuestiones ontológicas, psicológicas y demás, pero que siempre al final terminamos encontrándonos con que, aunque de la boca para afuera decimos entender, despertar la espiritualidad, darnos cuenta que tenemos que buscar dentro de nosotros, terminamos sin saber muy bien qué es lo que tenemos que encontrar. Terminamos de la boca para afuera diciendo que estamos haciendo un camino al interior, pero inconscientemente seguimos buscando afuera. Seguimos buscando en otras personas, en la vida incluso de antiguos maestros. Seguimos esperando que el mundo nos traiga las soluciones. Y esto es ni más ni menos porque hemos sido programados literalmente para pensar de esta manera, y nos es muy difícil por nuestra cuenta deshacernos de todos estos sesgos, de toda esta ideología, y poder hacer un camino un poquito más cercano, más leal con nosotros mismos. Y esto es lo que el principio vital de la mano de la teoría del desdoblamiento y del espacio y del tiempo nos trae a todos nosotros. Venimos, quienes estamos haciendo este camino, de una serie de videos un poquito extensos, hablando de cosas a veces un poco difíciles, contraintuitivas, que por allá nos requieren revisar los datos varias veces, pero simplemente con el objetivo, o por lo menos ha sido la manera en la que yo he elegido compartir esto con vos, pudiendo primero contrastar esta teoría con la realidad, ver que realmente en nuestro entorno, en aquellas cosas que por allá miramos pero que no vemos, podemos claramente encontrar que la naturaleza ha elegido una manera, ha elegido una forma para evolucionar, para moverse, desde, como ya hemos dicho, las partículas elementales hasta las galaxias, y allí encontramos este principio vital. Su desconocimiento es aquello que nos tiene sumergidos en la ignorancia, una ignorancia que nos tiene dormidos, y el adormecimiento no tiene otro asidero que el hecho de no saber qué es lo que está pasando. Y entonces, bueno, aquí vamos todos, y hay que apelar al sentido común de cada una de nuestras vidas, de la sociedad, de este mundo sumido en la violencia, sumido en el materialismo, sumido en la desigualdad, sumido en el hedonismo, y haciendo que cada uno de nosotros no podamos
del todo quitarnos los velos y ver con más claridad. Dicho todo esto, haciendo una introducción más o menos como siempre hacemos, sobre todo si es la primera vez que te acercás, para que sepas un poco de qué se trata, pero desde ya, por sentido común también, te recomiendo que te vayas a los videos primeros, que hagas este camino con la responsabilidad y con la conciencia de saber que haciéndote de estas herramientas vas a construir, como también ya hemos dicho muchas veces, una lógica, y vas a poder, a partir de observar, ya poder hacerte de esta teoría, de comprender que esto realmente está pasando desde la certeza y no desde la fe. Así que vamos a continuar. Te pido disculpas también por el tiempo que por ahí está pasando entre un video y otro. Bueno, te darás cuenta por ahí un poco por mis tiempos personales, laborales, porque también, bueno, sigo investigando, leyendo, en mi afán de seguir pudiendo ver, no porque necesite convencerme, estoy absolutamente convencido, como te darás cuenta, pero sí no me canso de seguir viendo en diferentes ámbitos científicos, históricos y demás, cómo este principio vital y lo que esta ley nos cuenta realmente se refleja y justifica todas las cosas, porque como ya hemos dicho, no dejamos afuera nada, no dejamos afuera la religión, no dejamos afuera el misticismo oriental, no dejamos afuera el empirismo que nos trae la ciencia. La teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo, en su concepción más profunda, abarca todas las cosas y, como también ya hemos dicho, nosotros, los seres humanos, somos los actores principales que integramos absolutamente todo lo que nos hace creadores y observadores de justamente horizonte en el que nosotros nos movemos. Hoy quiero hacer una pequeña escala, porque en el último video te había dicho que íbamos a hablar del pensamiento y vamos a hablar del pensamiento, estoy en ello, pero antes, evaluando algunos datos que ya te he dado, quiero también, para que puedas sumarlo a lo que ya hemos aprendido, incluso espero también que estés pudiendo hacer tu ejercicio nocturno, que es verdaderamente uno de los anclajes más importantes. Hacer que durante el sueño paradoxal nuestra parte más esencial, nuestra verdadera esencia, nuestro doble que somos nosotros en un tiempo ralentizado, pueda venir a nosotros y durante ese sueño paradoxal ir al futuro, eliminar los potenciales peligrosos que creamos permanentemente con nuestros pensamientos parasitados y pueda también buscar allí en ese futuro, en todas esas casas, las mejores oportunidades, los mejores futuros en principios que nosotros pudimos haber creado para ir encaminando nuestra vida. Y en esa búsqueda y en ese trabajo hay algunos datos que yo te he dado, que los hemos nombrado, pero para allá no hemos puntualizado, y es importante que los tengamos claro para poder ser más conscientes y saber que dentro del principio vital también hay unos tiempos que son importantes. Y quiero mostrarte, no te asustes por la lámina, acordate que siempre te digo que todo lo que yo te muestro acá, por más complicado que pueda parecer, a veces un poco difícil, no lo tenés que aprender de memoria, no es necesario que todo esto lo sepas, podés usar un televisor sin saber cómo está hecho ni cómo funciona, simplemente lo utilizás. El principio vital lo utilizamos permanentemente, no lo sabemos. Una vez que comprendemos cómo funciona, podemos comenzar a utilizarlo durante la noche y luego durante el día a día, pero lo que estamos haciendo aquí y yo lo que intento hacer es mostrarte, una vez más te digo, que todo lo que estamos nombrando, que este principio vital lo podemos ver en la naturaleza y en todas las cosas que nos rodean, y entonces es simplemente lo que hago. Y hoy lo que quiero hablarte principalmente es de dos aspectos
Uno que está relacionado con la velocidad de la luz. Acordate que dijimos que es la velocidad de la información, la velocidad de nuestro desdoblamiento en este presente que nosotros vivimos, y la relación de 43 días, que 43 días que hemos nombrado por allá en alguna oportunidad, pero que no hemos recalado allí. Simplemente lo que te quiero mostrar rápidamente, porque esto ya lo hemos hablado en otros videos, acordate que el horizonte de observación en donde nosotros estamos llevando adelante nuestro desdoblamiento es el sistema solar, un sistema solar que a la vez está inserto en un movimiento junto con las Pléyades en torno al Sol, en el movimiento que está haciendo la galaxia, y hacia aquí, hacia nosotros, el desdoblamiento del propio planeta Tierra dentro del sistema solar, nuestro propio desdoblamiento, y así hacia lo infinitamente pequeño o hacia lo infinitamente grande. Esto, acordate que es un movimiento, todo está en movimiento, es canicas dentro de canicas más grandes, dentro de canicas más grandes, que va a estar todo en movimiento con el objetivo y con la relación de que en todo horizonte, seamos nosotros, seamos una partícula, sea el planeta Tierra, cualquiera de esos horizontes, cualquiera de esos omegas o alfas de los que hemos hablado, tiene su propio movimiento tangencial y su propio movimiento radial. Te repito, no voy a recalar en estas cosas porque están en videos anteriores. Y simplemente lo que te quiero mostrar es que hay una constitución dentro de este sistema solar en el que nosotros estamos evolucionando, y hay una relación, dado que el Sol es la fuente de la cual emana esa luz que nosotros estamos recibiendo, que es la que nos está trayendo la información, y nosotros nos encontramos dentro del espacio del sistema solar en el cuarto, digamos, somos el tercer planeta, el cuarto elemento si contamos el Sol, y entonces tenemos a Mercurio, a Venus y a la Tierra con la Luna. Rápidamente nos acordamos que el movimiento de desdoblamiento en total abarca 108 movimientos radiales y un movimiento tangencial, y acordate rápidamente que el primer tiempo de cualquier espacio que se desdobla lo hace de 1 a 10, ¿sí? Y en esa expansión y en esa dilatación. En el caso del sistema solar, nosotros acá nos vamos a ir de lo más, digamos, de 1 que es el Sol a la Tierra, que vendría a ser ese gran aro de más de 930 millones de kilómetros que es por donde la Tierra y el Sol realizan su movimiento de traslación. Y esa relación, si el Sol es 1, acordate que los espacios se duplican, Mercurio va a ser 2, Venus va a ser 4 y la Tierra va a ser 8. Y si hacemos la relación en cuanto al porcentaje, vamos a tener que Mercurio va a ser 10 más grande, Venus va a ser 100 más grande y la Tierra va a ser 1000 más grande, o sea 10 a la cuarta. Todo esto para saber que la Tierra, el planeta Tierra, también tiene su propio movimiento de desdoblamiento, como todas las cosas, también tiene sus 108 movimientos radiales, su movimiento tangencial, y tenemos una relación con la Luna que se encuentra a 3.474 kilómetros de la Tierra, y el conjunto Tierra-Luna en torno al Sol van haciendo un movimiento que lo vamos a ver justificado aquí. Si el Sol es 1, acordate rápidamente que si yo quiero saber la media circunferencia de cualquier círculo, tengo que hacer pi por radio de ese círculo. Si el Sol es pi y yo me voy a agrandar en las órbitas de los planetas hasta que lleguemos a nuestra órbita, Mercurio va a ser 10 por pi sobre 2, Venus va a ser 100 por pi sobre 4 y la Tierra va a ser 1000 por pi sobre 8 para encontrar la relación, la proporción que el espacio tiene en el desdoblamiento, en este caso del planeta Tierra. Si yo este número, este simple cálculo lo hago, me voy a encontrar que mi
1000 por 3,1416 dividido 8 me va a dar este valor, 392,7, que son días para nosotros desde la Tierra. Si aparte de esto sabemos que de este movimiento Tierra-Luna en torno al Sol, la Tierra realiza el 93% de ese movimiento y la Luna realiza el 7% restante de ese movimiento, siempre hablando del movimiento, conociendo el movimiento de desdoblamiento, vamos a saber que de este total de 392,7 días, la Tierra va a realizar el 93%, o sea 365,21 días, y la Luna el 7%, 27,59 días vistos desde el Sol. Si nosotros hacemos un cálculo añadido, un ajuste, porque acordate que siempre, sin ahondar demasiado, acordate que siempre tenemos un problema de percepción de la realidad, de percepción del movimiento. Todo esto ya lo hemos dicho en vídeos anteriores, lo voy repito que lo hemos visto para que aquel que por ahí se engancha pueda irse más adelante y sepa que la información está. Entonces, haciendo un cálculo añadido, corrigiendo justamente la cuestión de la percepción, nosotros desde la Tierra vamos a tener que son 365,25 los días, y justamente es el año, 25, acordate que cada 4 años tenemos un día más, y visto desde la Tierra, vamos a ver que la Luna realiza 29,5 días, visto desde el Sol 27,5, este 7%, pero haciendo un ajuste en los cálculos, desde la Tierra son 29,5 días, 29,5 días que son justamente el periodo de lunación, de luna llena a luna llena, y que también está relacionado con, bueno, con los tiempos circadianos, nos involucra a nosotros biológicamente, afecta a la Tierra geológicamente, bueno, todo esto es conocido. Bien, siguiendo, nosotros, hasta aquí estamos hablando del planeta Tierra, nosotros evolucionamos dentro de ese planeta Tierra. Y por supuesto, la energía de gravitación, acordate que el desdoblamiento utiliza una energía de 1 a 1000, 333 milésimas para la gravitación, 666 milésimas para la antigravitación y 1% para nosotros. Entonces es la gravitación, las fuerzas gravitacionales, las que nos tienen, digamos, en este juego, ¿sí?, de movimientos perceptibles e imperceptibles dentro del movimiento de desdoblamiento. Para nosotros, dentro de la Tierra, gravitacionalmente nos afectan estos 392,7 días del conjunto Tierra-Luna en torno al Sol, y estos días nos afectan gravitacionalmente en las aperturas temporales hacia el futuro. Y la fuerza de la Luna, que nos afecta gravitacionalmente, digamos, gravitacionalmente el Sol, ¿sí?, con este total, pero también gravitacionalmente la Luna, cuando afecta al planeta Tierra, nos afecta a nosotros, y entonces tomando el cálculo inicial del 7%, de 27,59 días, nosotros nos está afectando esta energía. Una vez más, si sabemos que el primer tiempo de desdoblamiento de cualquier espacio es el 10%, ¿sí?, va de 1 a 10, para nosotros que estamos llevando adelante el desdoblamiento en esta Tierra es exactamente lo mismo. Y entonces lo que nos va a afectar va a ser el 10% de este valor y el 10% de este valor. Por lo tanto, el 10% de 392,7 va a ser 39,27 y el 10% de 27,5, 2,72. Y ya vamos llegando a lo que te quiero contar. Haciendo un cálculo añadido, ajustando matemáticamente el movimiento por lo que nosotros percibimos, este 2,72 se transforma en 3 días y este 39,27 en 39 días. Llegado hasta esta instancia,
simplemente te repito para que vos veas a dónde está la lógica de lo que te estoy contando y de dónde salen estos valores. Vamos a ver entonces a dónde nos afectan, en dónde insertamos estos 39 días que luego se transforman en 40, ahora lo vamos a explicar, y 3 días. Bien, acordate que yo te conté y hemos hablado de que nuestro doble, nuestra parte esencial, se encuentra en nuestro pasado, evolucionando en un tiempo ralentizado, que bueno, también recordemos que todo esto está pasando al mismo tiempo, ¿sí? Pero en nuestra percepción del tiempo, nosotros percibimos este presente a partir de la velocidad de la luz, que es la información, la velocidad de la información de nuestro espacio, y nuestra parte esencial, nuestro doble, que todavía se encuentra en el séptimo tiempo de los tiempos del Creador, se encuentra en un tiempo ralentizado justamente 3 días atrás de nosotros. 3 días que lo que significan es que cada información que a nosotros nos llegue de nuestro doble, de nuestra parte esencial, que somos nosotros, en un tiempo ralentizado, nos va a estabilizar durante 3 días. 3 días en los cuales, si logramos esa estabilidad, vamos a generar hacia el futuro potenciales buenos. Bien, y aquí viene la relación hacia adelante. Como estos 40 días nos afectan en nuestras aperturas temporales hacia el futuro, cualquiera de nuestros pensamientos va a generar un potencial hacia adelante que recién va a poder ser actualizado dentro de 40 días. Acordate también que hemos comentado en algún momento que esto es una especie de resguardo que tiene el principio vital, dado que como nosotros vivimos de actualizar futuros potenciales, si nosotros tenemos un pensamiento nefasto, esto hace que no lo podamos actualizar de manera inmediata. Y, por supuesto, en nuestro objetivo de la noche, uno de nuestros más importantes objetivos es justamente pedir a nuestro doble no solo que nos busque el mejor potencial, sino que elimine aquellos potenciales que pudimos haber creado durante el día, que son nuestra responsabilidad y lo hemos hecho a partir de nuestros pensamientos. Entonces, justamente ese es un tiempo en donde vamos a poder eliminar esos potenciales una vez que estemos en conciencia, una vez que estemos en certeza y podamos realmente llevar adelante la corrección en nuestro principio vital en el día a día, ¿sí? 40 días que también están relacionados con otro aspecto en donde se unen los dos valores. Nuestro doble. Y acá esto ahora también es importante para tener en consideración otro aspecto importante, valga la redundancia, por lo siguiente. Nuestro doble durante la noche, durante el sueño paradoxal, va hacia el futuro a buscar las mejores informaciones. ¿Y a dónde busca esas informaciones? Bien, en el video anterior habíamos dicho que nosotros, dentro de los ciclos que percibimos y que vivimos, uno de los más importantes es el ciclo de precesión de los equinoccios. Ese ciclo de precesión de los equinoccios está un poco indicado, está señalizado, está influido por 12 espacios, que son justamente los 12 espacios zodiacales, en donde se encuentran allí albergadas las informaciones de nuestros futuros potenciales. Nuestro doble, nuestra parte esencial, requiere por cada día, por cada noche, 3 días para revisar cada uno de esos espacios. Entonces, si nosotros requerimos que encuentre el mejor de todos los potenciales que pudimos haber creado, va a revisar los 12 espacios. Si utiliza 3 días, dado que él se encuentra 3 días atrás nuestro, para revisar cada uno de esos espacios, va a necesitar 36 días para revisar los espacios, 3 días más para hacer la síntesis de todo lo que encontró, a ver cuál es lo mejor, y en el cuarto día, utilizando nuestro 1% en ese sueño paradoxal, vamos a poder actualizar el mejor presente. Esto es importante saberlo, ¿por qué? Bueno, porque cuando iniciamos este camino, este
esta búsqueda de estabilizar nuestra vida a partir de utilizar de la mejor manera el principio vital, y acordémonos que esto lo tenemos que hacer en certeza absoluta, comprendiendo la lógica, no porque creo que es una técnica, porque me dijeron que es un método, pruebo para ver qué pasa, lo mezclo con otras cosas. Dicho sea de paso, espero que hayas podido buscar más información, que vayas tomando cada una de las puntas de estos ovillos que ya te dije que yo te ofrezco, en función de que vayas ampliando las cosas que por allá yo no te dejo muy claras. Toda la información está disponible, que hayas podido ver que hay mucha gente que habla del desdoblamiento, pero que humildemente desde acá lo decimos, y por supuesto excluyendo al doctor Malet, hay mucha desinformación. No juzgo razones ni intenciones personales, pero sí es verdad que la gente en general que habla de estas cosas, que también está un poco por ahí en los ámbitos que tienen que ver con la espiritualidad y demás, no deshaciéndose de sus creencias anteriores, místicas, mezclan esto con energías sutiles, con planos de existencia y desvirtúan. Y objetivamente aquí estamos hablando de un principio vital, de un movimiento esencial que no requiere más que entender que esto está pasando, y que si lo empezamos a mezclar con otras cosas, es incluso, acordate, hasta peligroso y perdemos el sentido. Y una de las cosas que pasa entonces cuando yo hago esto para ver si es verdad, si esto es como dicen, me encuentro con el hecho de que primero, la duda me lleva a la duda, ¿sí? Ya esto lo hemos dicho. Y segundo, que como nosotros también lo hemos comentado, venimos de vidas tan complicadas, tan caóticas, tan revueltas, tan parasitadas, actualizando futuros potenciales tan nefastos, por más que a nosotros nos parezcan lindos, lo que requerimos es a veces que nuestro doble utilice todos estos 40 días. Y como por allá no vemos resultados rápidos, desistimos, y lo que sí hacemos es confirmar la duda, ¿sí? Entonces confirmamos que esto no era tan así y lo dejamos. Incluso te digo más, si nosotros quisiéramos alcanzar un equilibrio absoluto y ya bien colocados en el camino de nuestras propias preguntas, de nuestra propia misión en esta vida, vamos a requerir de 7 periodos de 40 días. 7 periodos que son más o menos 28 días, que son más o menos 9 meses, que son lo que requiere, por ejemplo, la gestación humana. Esto, acordate, lo vemos replicado en todas las cosas. Está todo relacionado. Y entonces tengamos la conciencia de saber esperar, cediendo a nuestra voluntad para que las cosas se encaminen. Yo te garantizo que esto es así. Entonces, por eso es importante que entendamos esta relación del tiempo que requerimos. 40 días, que también lo vamos a encontrar, esto es un conocimiento también de muchísimos siglos, la cuarentena, en donde se sabía que los potenciales se podían actualizar, y entonces luego de la cuarentena, por ejemplo, las enfermedades, se esperaban estos 40 días, rituales celtas, tribus indoamericanas, los 40 días de Jesucristo en el desierto. Un 40 días que, como esto tomado desde las muy antiguas civilizaciones que conocían la ley, fueron utilizados de buena manera hasta que en el tiempo el oscurantismo de nuestra historia, de la racionalización indiscriminada que nosotros hacemos de la vida, ha hecho que todas estas cosas se pierdan. Y para terminar esta pequeña escala que te estoy ofreciendo, simplemente te quiero contar, dado que en el video anterior hicimos un comentario de que
insoslayablemente nadie hoy puede negar que estamos percibiendo que el tiempo transcurre de una manera más acelerada y que te comenté que eso se estaba dando por el hecho de que el Sol está aumentando su tamaño. Acordate, también lo decimos en el video anterior, que estamos pasando un periodo en el cual nuestro Sol está viviendo una serie de grandes explosiones solares, dado que estamos llegando al final del ciclo de precesión, que es lo mismo que decir del ciclo de desdoblamiento, y esta mayor actividad del Sol, incluso hace pocos días he leído, de tantas cosas que leo, un informe de científicos suecos apoyado en científicos norteamericanos que dicen que en este año 2019 existe la posibilidad de que el Sol nos sorprenda con una gran explosión solar, con una invasión de partículas de alta energía, de protones de alta energía, que podría afectar seriamente al planeta, a las comunicaciones y demás. Y esto realmente está pasando. Acordate que nosotros tomamos de referencia la cuarta explosión solar que ocurrió en marzo de 1989, y si sabemos que la siguiente fue en el 2003, 16 años después, yo estaba sacando la cuenta, si se produce una este año van a ser justamente otros 16 años. También dijimos que está claro que todo el desequilibrio que nosotros estamos teniendo en nuestras vidas está siendo captado por la energía del planeta, y esto se está replicando en todo el sistema solar, por más que esto a vos te parezca ciencia ficción, y esto está haciendo que el ciclo se vea afectado y los tiempos se están acelerando, teniendo que tomar conciencia, no asustarnos, no salir a hablar de catástrofe, del final del mundo, sino tomar verdadera conciencia que tenemos que reajustarnos, que tenemos que encontrar el verdadero camino dentro de este principio vital para poder equilibrarnos, para poder trabajar todo este tiempo juntos, deshacer todos esos potenciales peligrosos junto con nuestro doble, para que cuando termine este movimiento de desdoblamiento y nos reencontremos con nosotros mismos, nos podamos reconocer. Porque si no hacemos este camino juntos de aquí al final, no nos vamos a reconocer, no te vas a reconocer con tu doble y vas a quedar atrapado primero en un periodo de 1000 años y luego vaya a saber en otro periodo de desdoblamiento, o serás absorbido y quedarás vaya a saber dónde sin poder volver a los tiempos del Creador. Y una vez más te digo, no estamos hablando de cosas extrañas, ni de religión, ni de cuestiones que pueden tomarse como apocalípticas, sino que estamos apocalípticas en el sentido que nosotros le hemos dado a la palabra apocalipsis, acordémonos de esto, sino que estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de realidad, ¿sí? Y entonces, justamente, volviendo a este pequeño detalle, yo te había dicho que lo que se estaba incrementando era el tamaño del Sol. Entonces, brevemente, te voy a contar que la velocidad de la luz es la velocidad, como ya hemos dicho, de la información. Es una constante universal que establece Einstein en 1905, diciendo que la luz no es una velocidad, de hecho ya te conté, en realidad es una unidad de distancia, porque la luz no depende ni del observador, ni de la fuente, ni del movimiento de ninguna de ellas. La luz siempre es constante. Y esta velocidad de la luz, ninguna teoría, porque hasta acá se había podido medir con aparatos, se sabía más o menos aproximadamente bastante cerca de este valor, pero la única teoría, entre otras muchas cosas que ha predicho nuestra teoría del desdoblamiento desde el 98 a la fecha, es la única teoría que ha justificado y ha calculado exactamente la velocidad de la luz. Y esta velocidad, como el tiempo que está relacionado con el movimiento en un espacio, está relacionada con el movimiento dentro del movimiento de desdoblamiento del Sol, y es una relación entre su movimiento radial y su movimiento tangencial.
un movimiento radial que está asociado cerca a lo que es el diámetro del Sol de 1.394.180 kilómetros, que fíjate, hay una pequeña relación, yo acá te la hice. Si nosotros sabemos que el diámetro de nuestro planeta Tierra es de 12.756 kilómetros y haciendo un ajuste por la percepción nos encontramos con 12.888,9 kilómetros, y si esto yo lo multiplico por 108, el diámetro de la Tierra multiplicado 108 veces dentro del tamaño del Sol, me voy a encontrar con el valor de 1.392.000 kilómetros, que va a ser la distancia tangencial, y si hago el mismo cálculo de ajuste, me encuentro con 1.394.180 kilómetros, y fíjate cómo todo está relacionado. Y utilizando este valor hay una fórmula, ¿sí?, que no la vamos a explicar, matemática. Si sabes de matemática, revisala y vas a ver que es correcta, que está asociada al movimiento de desdoblamiento, que ya lo hemos explicado. Y si yo utilizo esta fórmula y estos datos que yo te acabo de dar, sencillamente haciendo una relación entre el movimiento tangencial y el movimiento radial, me voy a encontrar que esta fórmula, 108, que son los movimientos radiales, por pi, 3,14, por el diámetro del Sol, 1.394.180 kilómetros, y si todo esto lo multiplico por 10 a la cuarta, porque la velocidad de la luz la medimos desde la Tierra, y nosotros estamos 1000 en relación al espacio del Sol en el planeta Tierra, me voy a encontrar que si este valor lo divido por el tiempo, el movimiento tangencial para nosotros va a ser igual que el tiempo que tardamos en dar toda la vuelta al Sol, que para nosotros es un año, expresado en segundos, 31.536.000 segundos. Si hago esta cuenta con una calculadora, me va a dar exactamente 299.792 kilómetros por segundo, que es ni más ni menos que la velocidad de la luz. Y entonces, fíjate cómo dentro del movimiento de desdoblamiento también justificamos esto que hasta hoy la ciencia no había podido entender del todo. ¿Y qué es lo que está pasando? Esto es una simple fórmula matemática. Si a mí la velocidad de la luz no me puede variar, porque es la velocidad de nuestro desdoblamiento, es la velocidad que nos permite a nosotros percibir la realidad que percibimos, entonces esta velocidad no se modifica. Y dentro de los valores de la fórmula, 108 van a ser siempre 108 movimientos radiales, pi siempre va a ser pi, 10 a la cuarta siempre va a ser 10 a la cuarta, porque nosotros estamos en el cuarto lugar contando el Sol y esa posición no se va a modificar. Y si este valor es el que se está modificando, el diámetro del Sol, porque está creciendo, el único valor percibido que nosotros vamos a tener que modificar necesariamente es el tiempo. Y como ya te dije, esto no significa que las agujas del reloj corran más rápido, significa que nosotros en la percepción del tiempo, que ya a esta altura del partido tenemos que tener claro, ¿sí?, que el tiempo no es el mismo para todos en todos los lugares, en nuestra percepción del tiempo, para que esto siga siendo constante, nosotros estamos percibiendo al tiempo de una manera más acelerada. Y como este valor va a seguir creciendo en función de que el Sol cada vez va a tener más actividad hasta que llegue la última explosión solar que dé final a este ciclo de desdoblamiento, el tiempo, acostúmbrate, cada vez lo vas a percibir con mayor velocidad. Incluso hoy estamos percibiendo más o menos un año en 10 meses, 9 meses, y esto se va a hacer cada vez más corto. Bien, hasta aquí te dejo con esta información, espero que la puedas sumar para seguir abonando esta lógica que te termine de aportar la certeza necesaria para que puedas hacerte de la comprensión, para que puedas empezar a vivir tu vida a partir del conocimiento de este principio vital y que todo empiece a ir mejor. Ese es el objetivo. Más allá de todo lo que podemos estar hablando aquí, ese es el objetivo.
un objetivo primordial, un objetivo que tiene que hacer que nosotros empecemos a entender que el día a día es muy importante, no solo para nosotros, sino vivir en el amoros, estos pensamientos que generen potenciales buenos, amoros que va a derramar en el resto de las personas de este mundo y en el propio planeta. Esta es nuestra misión, este es nuestro verdadero objetivo en nuestra vida. Y hablando del pensamiento, en el próximo video vamos a estar hablando del pensamiento, un tema esencial. Quizás tendríamos que haber hablado antes de él, pero bueno, como ya he repetido, he preferido primero mostrarte el movimiento en la realidad, para que luego después podamos ir incorporando lo ontológico, lo filosófico, el día a día y el pensamiento como una herramienta esencial, el sueño paradoxal y el pensamiento en el día a día, y de ello vamos a estar hablando en el próximo video, haciendo también un poco de filosofía en cuanto a que entendamos cómo el pensamiento es la base de todo, no tanto la acción como nos han enseñado hasta aquí. Y por supuesto hacia adelante, como también te prometí, vamos a ver un poquito la parte histórica para ver que esto era conocido, vamos a ver cuál fue el verdadero rol de Jesucristo dentro de este ciclo de desdoblamiento y otras muchas cosas que tengo para compartirte. Ya simplemente no para que utilices todo esto porque ya tenés la información que necesitas, sino para que puedas, al igual que yo, si es que te sirve, seguir viendo que el movimiento de desdoblamiento del espacio y el tiempo lo podemos ver en todas las cosas. Así que gracias por estar allí, espero que sigas haciendo tu camino. No te pido que te leas, como lo he hecho yo en este último año y monedas, más de 30 y pico de libros, pero sí te pido que busques, que deshagas esas dudas que por allá te pueden generar algunas cosas de las que estamos hablando. Trato de hacerlo de la mejor manera, no sé si realmente es de la mejor manera, pero sí te garantizo que las puntas que te doy las podés contrastar, las podés constatar y podés ver sencillamente que todo esto que estamos diciendo tiene un asidero. Gracias por estar ahí, por apostar, por elegir hacer este camino responsablemente, y te garantizo que vas a tener los resultados que estás buscando. Acordate, no hagas proselitismo, no le cuentes de esto a nadie que no te lo pregunte. Si te lo preguntan, contestá, mandalos al canal, pero no hagas proselitismo, porque acordate que puede ser peligroso para nosotros y puede ser peligroso para el resto de las personas. Y dicho sea de paso, en el corto plazo, si es que me lo pide alguno de ustedes o las circunstancias se dan, voy a intentar comenzar a hacer algunos encuentros más personales, sin una cámara de por medio, para poder seguir hablando, conociendo, para poder seguir desempolvando algunas dudas que vayan quedando en el camino. Hay muchas cosas que están implicadas dentro de este movimiento y que podemos compartir. Así que, una vez más, gracias. Espero realmente de corazón que te encuentres muy bien, vos y los tuyos, y hasta pronto.